Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a ver los dos últimos temas numéricos para esta clase. Vamos a ver efecto Doppler y vamos a ver suma de decibeles. Ya después de estos dos temas, lo único que continúan son puros temas teóricos. Siguiente que vamos a ver es lo de octavas y tercios de octavas, pero ahí no hay mucho procedimiento, es más teórico. Es para qué sirven las octavas y los tercios de octavas, que es en cuanto al análisis de un ruido o el análisis de un sonido, que lo podemos dividir en secciones de frecuencias. Pero como tal, numérico que necesite procedimiento, son los dos temas que vamos a ver hoy. Bien, entonces espero estén concentraditos. El primero es el efecto Doppler. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Y es algo que nosotros hemos notado siempre en la vida cotidiana. El ejemplo que nos trae Sergey nos dice que tal vez haya notado cómo varía el sonido del claxon de un vehículo a medida que éste se aleja. La frecuencia del sonido que escucha mientras el vehículo se aproxima a ustedes es más alta que la frecuencia que se escucha mientras se aleja. Es decir, la frecuencia varía con esa distancia. Acá, y ahorita que lo recuerdo, hace como... ¿Cuánto habrá sido eso? Hace como un mes, creo, más o menos, hubo una tendencia en Colombia. Hay una palabrita que no la voy a decir porque da vergüenza decir esa palabrita, pero que explica el efecto Doppler. ¿Quién recuerda cuál es esa palabrita? Más uno en una nota del 15% al que diga esa palabrita para yo no decirla. Punzón. Era por ahí, pero más sabor. Punzón. Esa es. Voy a abrir la planilla de una vez porque si no luego se me olvida. Entonces, ¿me regala el apellido? Quistiel. Quistiel más uno. Más uno, más cero, como no entiendo. No, más uno en una nota del 15. Es decir, digamos que yo hago un quiz y usted saca uno en ese quiz. Pues yo le sumo más uno, es decir, ya saco dos. Ah, ya, gracias. Bien. Ahora, ¿por qué esa palabrita la estoy mencionando y por qué digo que es importante y por qué explica el efecto Doppler? Porque, según la definición que daba el tipo en su video, decía que es el sonido que hace un carro, creo que decía de Fórmula 1, no recuerdo bien, al pasar rápidamente por una curva o algo así. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, no sé, supongo que todos hemos visto Fórmula 1, cuando un carro pasa cerca de la cámara o cerca del micrófono, hace un sonido. Suena un ñum. ¿Sí? ¿Qué es básicamente lo que está pasando? Es que a medida que el carro se acerca al observador, el observador percibe cierto sonido. Y a medida que el carro se aleja del observador, el observador percibe el sonido de manera diferente. Por eso acá en el libro de Serwin nos lo explican mediante un claxon. Vamos a ser un poco más específicos, vamos a explicarlo con una sirena. Cuando la sirena de un carro de policía uno lo escucha a la distancia, uno percibe el sonido de una manera. Cuando ese sonido se acerca, se percibe de una manera diferente. ¿A qué se debe esto? Eso se debe básicamente a la velocidad con la que se desplaza ese vehículo, siendo más específico, la velocidad con la que se está desplazando ese sonido. Entonces, hay dos casos, bueno, ahorita se divide en varias ecuaciones, pero hay dos casos principales. Un caso es cuando yo estoy quieto
y el sonido viene hacia mí, ese sonido de la sirena. Y el otro caso es cuando yo me estoy moviendo hacia el sonido de la sirena y el sonido de la sirena también se está moviendo hacia mí. Bien. Entonces, el ejemplo sencillo con lo que nos lo explica Sergey nos dice, imaginémonos que estamos en un bote en el mar. Cuando, bueno, son tres casos acá los que nos presenta Sergey. Cuando el bote está quieto y las olas del mar vienen hacia mí. Primer caso. Es decir, se está moviendo las olas, es decir, las olas van a hacer el sonido. El segundo caso es cuando las ondas se están moviendo, es decir, esas olitas se están moviendo hacia el bote y el bote también se está moviendo hacia esas olas. Y el tercer caso, cuando los dos nos vamos a mover en la misma dirección. Es decir, digamos que por acá está el carro de la sirena y el sonido viene en esta dirección. Y yo me estoy moviendo también en esa dirección. Bien. Son los tres casos que nos presenta Sergey. Ahora, ¿cómo vamos a entender eso de manera matemática? Es decir, en cuanto a sus ecuaciones. Y acá es donde yo les digo que pueden surgir varias ecuaciones. En sí, si ustedes lo quieren tomar de esta manera, son 4 ecuaciones. Si usted lo quiere tomar de manera general, es una solita ecuación. De esta solita ecuación se desprenden estas otras 4. Pero vamos a ver cada una de ellas. Estas ecuaciones son para cada uno de los distintos casos. Es decir, primer caso, vamos a ver cuando el observador se mueve hacia la fuente. Cuando el observador se mueve hacia la fuente, nosotros siempre lo que vamos a querer hallar es esta F'. Esta F' me representa la frecuencia de la fuente, percibida por el observador. ¿Listo? No la confundamos con esta F, esta es la frecuencia propia de la fuente y esta es la frecuencia que el observador está percibiendo de esa fuente. Es decir, digamos que la fuente es la sirena. La sirena emite cierta frecuencia. Emite en cierta frecuencia o trabaja con cierta frecuencia. Digamos que la frecuencia es de, no sé, 1000 Hz. La frecuencia que yo percibo, dependiendo de la velocidad con la que se desplace esa fuente, va a ser diferente. Es decir, esta F' va a ser diferente a esos 1000 Hz de frecuencia que emite la fuente. Es decir, el sonido va a ser diferente. O si hablamos ya en términos de cualidades del sonido, el tono va a ser diferente. Entonces, si el observador se mueve hacia la fuente, vamos a tener esta ecuación. Donde, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la frecuencia fundamental de esa fuente o la frecuencia que emite esa fuente. Tenemos una velocidad de la fuente o la velocidad con la que se mueve ese sonido. Tenemos la velocidad del observador y, nuevamente, velocidad de la fuente. Debemos prestar atención en una cosita. Si yo me estoy acercando hacia la fuente, es decir, ese caso, bueno, no está acá, ese caso, digamos que la fuente está por acá, acá está un carrito de la policía y está emitiendo un sonido. ¿Listo? Y yo estoy por acá caminando y me estoy acercando hacia ese sonido. Obviamente este sonido viene con una velocidad, la velocidad con la que se esté propagando un sonido en ese ambiente, que depende, como ya lo vimos en el corte pasado, de la temperatura. Entonces, la velocidad o la frecuencia, no, hablemos en términos de velocidad primero. La velocidad con la que yo me voy a encontrar en un punto, digamos acá, con ese sonido, pues va a ser más rápida que si solo yo me estuviera desplazando y el sonido estuviera quieto. ¿Sí? Por eso acá vamos a tener un signo positivo, porque yo me estoy acercando a ese sonido y el sonido también se está acercando a mí. Es decir, vamos a tener una suma de mi velocidad y de la velocidad con la que se propaga ese sonido. Por eso acá tenemos este signo positivo. ¿Bien? Porque yo me estoy moviendo hacia la fuente y la fuente se está moviendo hacia mí. Bien. Ahora, signo negativo. El signo negativo indica que yo o la fuente se están alejando. Y es lo que tenemos en este caso, el observador alejándose de la fuente. Es decir, ese sí es un caso
de los que tenemos acá. Digamos, no, mentira, ni siquiera está de caso acá. Digamos que acá vienen las olas del mar. Las olas del mar van en esta dirección. Ah, no, sí, este está acá. Las olas del mar vienen en esta dirección y yo me voy a mover hacia acá. ¿Sí? Es como si yo tuviera mi fuentecita acá, quietecita, emitiendo su sonido, y yo estoy por acá parado y ahora me voy a mover es hacia acá. Ya no me quiero acercar a la fuente, decir de esta manera, sino que me quiero alejar de ese sonido de la fuente. Como yo me estoy alejando del sonido, pues la velocidad con la que me va a llegar el sonido de la fuente va a ser más lento. ¿Más lento por qué? Porque es que yo me estoy alejando de él. Ya no es el caso en el que yo me acerco a él, sino que me alejo. Como yo me alejo del sonido, por eso vamos a tener acá un signo negativo. ¿Bien? Entonces, ese es el por qué cambia el signo. Y deben tenerlo presente. Signo positivo, yo me acerco hacia la fuente. Signo negativo, me alejo de la fuente. Ahora, en términos de si la fuente se está acercando a mí o si la fuente se está alejando a mí. ¿Listo? Ahí tenemos los otros dos casos. Es decir, estas dos ecuaciones yo las puedo resumir en una sola ecuación que tenga un signo más o menos. Digamos esta solita ecuación. F' igual a F factor de B más o menos B sub 0 sobre B. Más, me acerco a la fuente, menos, me alejo de la fuente. Ahora, ecuaciones en términos de la fuente. Es decir, acá arriba solo voy a tener la velocidad del observador, o el observador va a estar quieto y la fuente es la que se va a estar moviendo. Cuando la fuente se mueve hacia el observador, vamos a tener esta ecuacioncita. Y cuando la fuente se aleja del observador, vamos a tener esta ecuacioncita. ¿Listo? Si nos fijamos bien, acá se invierten los signos. ¿Por qué? Porque la frecuencia, a medida que la fuente se acerca hacia mí, la frecuencia, como nos lo dicen por acá, va a aumentar. La frecuencia del sonido que escucha mientras el vehículo se aproxima, la frecuencia mientras el vehículo se aproxima es más alta que la frecuencia que escucha mientras se aleja. Eso lo vemos en estas ecuaciones. A medida que la fuente se acerca al observador, esta frecuencia va a aumentar. Y a medida que la fuente se aleja del observador, esta frecuencia va a disminuir. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué aumenta si acá este número se hace más pequeño? Precisamente por eso. Un número, digamos grande, digamos que esto es de, no sé, 200 o 100, dividido entre un número muy pequeño, hace que esto se vuelva grande. O, viéndolo de otra manera, esto es una ecuación inversamente proporcional. F' es inversamente proporcional a este numerito de acá. Si este numerito se hace pequeño, F' se hace grande. Si este numerito se hace grande, F' se hace pequeño. ¿Listo? Y ahora sí, la ecuación que yo manejo. O la ecuación simplemente general. Esta ecuacioncita me resume todas estas ecuaciones. ¿Por qué? Digamos que yo me voy a mover hacia la fuente. Digamos que la fuente está por acá quietica y yo estoy por acá y me voy a acercar hacia ella. Como la fuente está quieta, ¿qué velocidad tiene? 0. 0. Es decir, esto va a valer 0. Como yo me estoy moviendo hacia la fuente, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo va a tener?
Miércoles, ¿qué lo puse mal? Esta es velocidad de la fuente. ¿Qué Verdad, signo va a tener? verdadero. ¿Verdadero o falso? No, yo quiero positivo o negativo. Negativo. Positivo. ¿Listo? Entonces estoy llegando a esta ecuación. ¿Sí? Me queda la v, me queda el v sub 0, me queda v y el observador se está moviendo hacia la fuente. Ahora, digamos que el observador está quieto, es decir, yo estoy acá parado, estoy acá quieto y el carro de la policía viene hacia mí. Es decir, mi velocidad es 0 y pues este carrito de la policía sí tiene cierta velocidad. Y pues el sonido se transmite en ese medio también con cierta velocidad. Bien. Como yo estoy quieto, mi velocidad es 0. Es decir, velocidad del observador, 0. Como la fuente se está moviendo, este V sub S tiene cierto valor. Y esto puede ser la velocidad de propagación del sonido en el medio. Me interesa. ¿Bien? Entonces, si esto es 0 y la fuente se está moviendo hacia mí, ese corresponde a esta. Fuente moviéndose hacia el observador. Es decir, me debe quedar esta ecuación. Si yo quito esto de acá, me debe quedar exactamente eso. Me queda V sobre V menos velocidad de la fuente. ¿Bien? ¿Cuál nos falta? Verifiquemos esta. Observador alejándose de la fuente. Entonces tenemos nuestra ecuación. La fuente está por acá quietica. Y yo me estoy alejando del sonido. Como me estoy alejando, yo ya sé que acá en vez de signo positivo va a ser signo negativo. Y como la fuente está quieta, pues la velocidad de la fuente es 0. Es decir, me va a quedar la velocidad de propagación del sonido en ese medio, más la velocidad, menos la velocidad del observador porque me estoy alejando, sobre la velocidad de propagación del sonido en ese medio. Es decir, tenemos esta de acá. No, ¿cuál digo yo? Esta de acá. Tenemos esta de acá. Observador alejándose de la fuente. ¿Listo? ¿Me falta alguna ecuación por verificar? Bueno, creo que me falta esta. Fuente alejándose del observador. Es decir, el observador está por acá quietico y el carro pasó por acá y se está alejando del observador. Es decir, el sonido se está alejando del observador. Primero, velocidad de propagación del sonido en ese medio, pues tiene una velocidad de propagación del sonido en ese medio. Es decir, V siempre va a estar, porque ese sonido siempre se va a propagar. No, estoy viendo esto. V siempre va a estar. El observador está quieto, la fuente es la que se está moviendo, es decir, la velocidad del observador es 0. Ahora, como la fuente se está alejando, ¿qué signo tiene? Negativo. Con este negativo me da positivo. Y listo. V sobre V más Vs. Y listo. Comprobamos todas las ecuaciones a partir de una sola. Bien. Entonces, como les digo, esta ecuacioncita de acá me resume todas esas. Si usted las quiere conocer una por una, no hay problema. Siempre tiene que tener u observar los casos. Cuando el observador se mueve hacia la fuente, cuando el observador se aleja de la fuente, cuando la fuente se mueve hacia el observador y cuando la fuente se aleja del observador. Y alguno dirá, profe, ¿y qué pasa si la fuente se acerca al observador? Es decir, los dos están en movimiento. Cuando los dos están en movimiento, ya es esta ecuación en específico, donde el observador tiene su velocidad y la fuente tiene su velocidad. ¿Bien? Que si, bueno, acá yo lo puse de manera general, fuente y observador se encuentran en movimiento, se alejan o se acercan. Ustedes ya saben, si se acercan, el signo es positivo, si se alejan, el signo es negativo. ¿Bien? ¿Todo claro con las ecuaciones? ¿O a alguien le queda alguna pregunta por ahí? Les repito cada uno de los parámetros para que lo tengan por ahí en su cuaderno detallado. V, velocidad de propagación del sonido en el medio.
que si es en el aire a una temperatura ¿de cuánto era? De 8.3, la velocidad va a ser de 336 metros por segundo. Esta v es esta misma. Y esta es la velocidad con la que se propaga o con la que se mueve el observador. Y esta f es la frecuencia de la fuente. Bien, vamos a ver un ejemplito. Entonces, 5 minutos mientras ustedes copian o leen al menos ese enunciado. ¿Listo? ¿Ya copiaron todo el enunciado? No, profe, pero un ratito, por No, favor. profe. Vale. Mientras tanto iré haciendo el dibujito a ver cómo me queda. ¿Listo? Les leo el enunciado.
Un submarino sub-A viaja a través del agua con una rapidez de 8 metros por segundo y emite una onda sonora o una onda de sonar con una frecuencia de 1400 Hz. La rapidez del sonido en el agua es de tanto. Un segundo submarino sub-B se localiza de tal modo que ambos submarinos viajan directamente uno hacia el otro. El segundo submarino se mueve a una velocidad de 9 metros por segundo. Inciso A. ¿Qué frecuencia detecta un observador que viaja en el submarino B mientras los submarinos se aproximan uno al otro? Inciso B. Los submarinos apenas evitan el choque. ¿Qué frecuencia detecta un observador en el submarino B mientras los submarinos se alejan uno del otro? Entonces, primero saquemos los datos. La velocidad del submarino A la tenemos acá. ¿Quién emite la fuente? Esa es la pregunta importante. ¿El submarino A o el submarino B? La El B fuente es... porque estamos diciendo que el A es el que está escuchando, No, No, al al revés. contrario. ¿no? Al contrario. Sí, pero acá dice y emite una onda de sonar. Como el submarino A la emite, pues él es la fuente. ¿Listo? Entonces, velocidad de la fuente la tenemos acá. Es decir, esto va a ser B sub S. La velocidad del observador. Nos preguntan por acá en el inciso A. ¿Qué frecuencia detecta un observador que viaja en el submarino B? Es decir, la velocidad del observador es la velocidad del submarino B. ¿Cuál es el otro dato que necesitamos? Necesitamos la frecuencia de la fuente, que nos la dan acá, 1400 Hz, y la velocidad de propagación del sonido en el medio, que es la V. La tenemos acá, 1533 metros por segundo. Ahora bien, lo importante es saber qué ecuación debemos utilizar. Como nos dicen en el inciso A que qué frecuencia detecta un observador que viaja en el submarino B, mientras los submarinos se aproximan uno al otro, que es el caso que yo les dibujé acá. El submarino A en rojo, este de acá, se aproxima al submarino B en azul. Bien, ambos se están moviendo. Es decir, yo vengo por acá a mis ecuaciones y digo, hey, la fuente y el observador se encuentran en movimiento. Y pasamos esta ecuación. Voy a borrar creo que toda esta parte. Borrar todo esto. Y lo explico directamente sobre nuestra ecuación. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Los dos se están acercando. Submarino A se acerca al submarino B. ¿Listo? ¿Cuál es la velocidad de propagación del medio? 1533 metros por segundo. Es decir, este también es 1533 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad del observador? No me acuerdo, creo que era 8. Velocidad del observador, 9 metros por segundo. Es decir, acá tenemos 9 metros por segundo. Velocidad de la fuente, 8 metros por segundo. Bien. Ahora, ¿cómo es la cosa? La fuente se está acercando al observador y el observador se está acercando hacia la fuente. ¿Correcto? ¿Qué signo debe tener? Más. Positivo. Correcto. Es decir, positivo y positivo. Bien. ¿Y cuánto nos da eso?
¿Cuánto les da? Profe, Señora. los dos signos tienen que ser positivos, ¿verdad? No. Así como están, positivo y negativo. Es que acá en esta ecuación hace falta algo. Un más o menos y un menos más. Cuando los dos objetos se están acercando, queda esta ecuación. Cuando los objetos se están alejando, acá queda negativo y acá queda positivo. Es decir, lo que les va a quedar es 1533 más b sub 0 y b sub 0 vale 9 metros por segundo. Dividido entre 1533 menos b sub s y b sub s vale 8. Y eso por la frecuencia que vale 1400. Ya me olvidó. 1400. Listo. Frecuencia percibida por el observador O es de 1415 Hz. Es decir, la frecuencia aumentó 15 Hz con respecto a la frecuencia de la fuente original. Entonces, si volvemos a nuestro enunciado de por acá, vemos que se comprueba. La frecuencia del sonido que escucha mientras el vehículo se aproxima es más alta. Y como vemos, subió. Entonces, verificado. Inciso B. Ahora nos dicen, los dos objetos se están alejando. Como los dos objetos se están alejando, acá se invierten los signos. Acá va a quedar negativo y va a quedar positivo. Es decir, vamos a tener que un submarino va en esta dirección y otro submarino va en esta dirección. Ambos se están moviendo. Lo que deberíamos observar es que la frecuencia debería disminuir. Bien. Entonces vamos a verificar si la frecuencia disminuye. Es decir, me va a quedar 1533 menos P sub 0 que vale 9 dividido entre 1533 más P sub S que vale 8. Y esto por 1400. Y el valor que les debe estar dando es 1384.5. Es decir, se comprueba el efecto Doppler, se comprueba que a medida que la fuente se aleja del observador, la frecuencia disminuye. Por eso es que nosotros percibimos un tono diferente a ese sonido. Bien, Profe, básicamente ¿cuánto fue que dijiste? A mí me dio 1384. 1384.5. Sí. ¿Sí?
Entonces, la frecuencia disminuyó. Recordemos que la frecuencia que emite, no sé, imaginémonos esto. Yo estoy escuchando por acá una canción en el televisor y yo sé que la frecuencia que emite es de 1400. A medida que yo me alejo del televisor, esa frecuencia va a ir disminuyendo. ¿Qué significa que disminuye la frecuencia? Significa que el tono que yo percibo cambia. ¿Sí? Por eso, nosotros cuando vemos pasando o cuando pasa un carro de Fórmula 1 rápido, uno escucha ese chillido, ese chium, ¿sí? Porque a medida que él se acerca, la frecuencia aumenta, el tono aumenta. A medida que el carro se aleja, la frecuencia disminuye, el tono disminuye. ¿Y qué significa que el tono aumente o disminuya? ¿Quién me recuerda eso? Más 0.5 al que me diga. ¿Qué si es más agudo o grave? Exacto. Más agudo o grave. Cuando cuando la frecuencia aumenta, el tono se hace más grave. Cuando la frecuencia disminuye, el tono se hace más agudo. ¿Qué digo? Al contrario. Cuando la frecuencia es más alta, el tono es agudo y cuando la frecuencia es más baja, el tono es grave. ¿Me regala el apellido? ¿Me hace el favor? Abella, profe. Andrea Abella. Listo. A 0.5. Bien. Entonces, todo claro con el ejercicio, ¿cierto? Profe, ¿y eso en qué medida se dan? O sea, el resultado. Es una frecuencia en Hertz. Es decir, si nosotros vemos acá la ecuación como tal, acá yo tengo en todo esto metros por segundo. Acá me va a dar un valorcito. Bueno, vamos a hacerlo mejor así. Acá me va a dar un numerito en metros por segundo, que es una velocidad. Y acá me va a dar otro numerito en metros por segundo. Y pues esos metros por segundo con metros por segundo se cancelan. Y solo me quedan las unidades de esta frecuencia, es decir, Hertz. Obviamente porque esto es una frecuencia. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el efecto Doppler. Eso es, bueno, ¿en qué se utiliza? Se utiliza mucho en los sonares o en los radares, porque como esa frecuencia cambia dependiendo de si el observador se mueve o si de la fuente se mueve y de la velocidad con la que se mueve, pues deben tener esas consideraciones para, por ejemplo, localizar, no sé, un barco, un avión o un objeto ahí en el mar. Bien. Ahora sí vamos a la segunda parte. Bueno, incluso ya que les traía la solución. Vamos a la segunda parte. Entonces, si verificamos lo que ustedes realizaron, el procedimiento que realizaron, en el inciso A les quedó la ecuación tal cual. En el inciso B, los signos se les debieron haber invertido. Más por menos les debió dar menos y menos por menos les dio más. Y acá tenemos los resultados que nos dieron. El primero a mí me había dado 1415, o no sé si era 1415 punto algo. A ver, ¿dónde dice ese? 1415.60. Ah, bueno, punto 6, entonces ya el libro lo aproximaba a 1416. Entonces, todo bien. Y en el inciso B, a mí me daba 1385.5. Y el punto 5, el libro no lo aproximó, lo dejó en 1385. Ah, no, mentira, sí lo aproximó, porque me da era 1384.5. Entonces sí realizó la aproximación, 1385. Bien. Entonces, siempre recordar esta parte de los signos. Es más fácil trabajarlo con un más o menos y simplemente es identificar si los dos objetos se están alejando o si los dos objetos se están acercando. Si los objetos se acercan, pues tenemos esta ecuación normalita. Si los objetos se alejan, los signos se invierten. Bueno, aunque ahí no se ve que se invierte, se ve que se invierten es acá. Los signos se invierten. Arriba me queda negativo y abajo me queda positivo.
¿Alguien tiene alguna inquietud? Si no lo quiere ver de esa manera, si usted solo quiere trabajar la ecuación así, pues usted realiza el análisis en las velocidades. Si los objetos se están acercando, si los objetos, por ejemplo, el observador se está acercando hacia la fuente, ¿qué signo tiene? Positivo porque me estoy acercando. La fuente se acerca al observador, ¿qué signo tiene? Positivo porque se está acercando, es decir, positivo y positivo. Si el observador se está alejando de la fuente, como se está alejando, su velocidad la voy a tomar negativa. Y como la fuente también se está alejando del observador, su velocidad la tomo negativa. Y listo, ya simplemente realizar el producto de signos. Como le digo, usted lo puede revisar de las dos maneras. Usted puede revisar esta ecuación con más o menos y realiza su análisis general. Y listo. O puede tomar simplemente cómo es el movimiento de cada uno. Ese ya es como cada quien lo puede interpretar mejor o lo asimile mejor. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo que sí no se les puede olvidar es que cuando uno se acerca hacia la fuente es positivo y si uno se aleja de la fuente es negativo. Igualmente para la fuente. Si la fuente se acerca hacia mí es positiva. Si la fuente se aleja de mí es negativa. ¿Bien? Espero les haya quedado claro. Espero que nadie tenga preguntas, o al menos nadie pregunta. Profe, el 1400 se multiplica. Se multiplica si esto es un producto acá. Es decir, por acá me acuerdo que me daba 1.0 algo. Y eso lo multiplico por 1400. Y por acá me daba 0.90 y algo. No recuerdo, creo que todavía lo tengo acá. Me daba 0.98. Y eso lo multiplico por 1400 y me tiene que dar este valorcito de acá. Bien. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? De nada. Listo. Entonces, si ya tenemos claro lo que es el efecto Doppler, pasamos al siguiente tema, que es suma de decibeles. Suma de decibeles es mucho más sencillo porque se realiza con tabla. Solo hay que tener en cuenta siempre el procedimiento. Y los valores yo los veo en tablita. Es comúnmente sabido que la adición de dos fuentes de sonido de igual intensidad resulta en un sonido 3 decibeles superior. Como los decibeles son valores logarítmicos, no pueden combinarse mediante la adición algebraica normal. Si ustedes recuerdan el parcial yo les colocaba un ejercicio que tenía que ver con esta suma de decibeles. En ese ejercicio yo les decía que qué pasaba si se duplicaba la potencia de un... ¿qué pasa si se duplicaba la potencia de un sonido o la potencia de un altoparlante? Si se duplica la potencia, la intensidad aumenta y esa intensidad provoca que me dé un número o un valor diferente en su nivel de intensidad. Y lo que observábamos al final es que si uno duplicaba la potencia, el nivel de intensidad aumentaba en 3 decibeles, que es básicamente lo que tenemos acá. Vamos a hacerlo con la ecuación como tal. Nosotros teníamos que la intensidad es igual a P sobre A, es decir, potencia por unidad de área. Y yo les decía, dupliquen esta potencia, este valor de P, es decir, coloquen acá un 2 a esa potencia inicial. Si yo duplico la potencia, la intensidad también aumenta, la intensidad también se duplica. Si la intensidad se duplica, me va a dar un valor diferente de nivel de intensidad y ese valor va a aumentar siempre en 3 decibeles. ¿Qué es lo que nos dicen acá? Si yo tengo dos sonidos, es decir, tengo una fuente acá y le hallo su nivel de intensidad,
digamos que el nivel de intensidad sea de, no recuerdo cuánto. Ah, bueno, es que esos valores eran aleatorios. Para los que yo lo hice, que lo hice con 3 watts, daba, no me acuerdo si era 93 decibeles. Creo que era 93 decibeles. Y luego les decía, dupliquen esa potencia, es decir, ya no es una sola bocina, ya no es solo un altoparlante, sino que son 2. A esta nos iba a dar 96 decibeles. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué no da el doble? Porque, como nos dicen acá, los decibeles son valores logarítmicos. Es decir, eso sale de ese logaritmo. Si ustedes recuerdan el procedimiento, para hallar el nivel de intensidad, que el nivel de intensidad sea en decibeles, eso sale de un logaritmo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la ecuación, es 10 logaritmo de i sobre i sub 0. Esos valores salen de un logaritmo. Y los valores de un logaritmo, la gráfica de un logaritmo, si mal no recuerdo, voy a verificarla por si acaso. Creo que son algo así de esta manera. Miércoles. Si mal no recuerdo, la gráfica logarítmica debería ser algo así. Voy a revisarla. Ajá, correcto. Aunque iba un poquitico más hacia abajo. Si nosotros vemos la gráfica del logaritmo, lo que vamos a tener es una gráfica de esta manera. Vamos a hacerla en rojito. Lo que vamos a obtener es una gráfica de esta manera, donde llega a un límite. De este valor de acá, ella no va a subir más. Va a llegar a un punto por acá en el infinito en el que esta gráfica va a ser constante. Y ese valor para nuestra suma de decibeles, ese límite está en 3 decibeles. ¿Bien? Entonces, como yo no puedo hallar o sumar dos logaritmos normalmente, como nosotros sumamos, por ejemplo, 1 más 1 y me da 2, con estos valores logarítmicos yo no puedo realizar eso. Por eso lo realizamos mediante una tablita. Yo les tengo esta tablita acá, que es la más exacta. Ustedes pueden realizarlo de esta si quieren hacerlo mentalmente, pero si vamos a realizar, por ejemplo, un quiz o necesitan realizar en mi clase algún ejercicio, por favor utilizar siempre esta tablita que me da los valores más exactos. Acá lo que nosotros tenemos son aproximaciones de estos valores. Bien, pero en la vida cotidiana, en la vida real, le van a servir cualquiera de las dos tablitas. Le va a servir más esta tablita porque es mucho más sencilla eh, de aprenderse que esta tabla de acá. Y vamos a ver cómo funciona la cosa en la suma de decibeles. En la suma de decibeles es importante armar parejitas. La suma de decibeles se hacen con parejitas. Es decir, si yo tengo un altoparlante por acá y otro altoparlante por acá y otro por acá, y yo quiero saber cuál es el nivel de intensidad en decibeles, cuál es el sonido en decibeles que está escuchando una personita por acá, pues yo tengo que sumar los decibeles que generan cada uno de estos parlantes. Parlante 1, parlante 2 y parlante 3. ¿Alguien me dice cuánto tiempo queda de la reunión? Porque creo que ya casi se finaliza. No, mentira, no se ha finalizado. Raro. Parlante 1, parlante 2 y parlante 3. Para yo poder sumar los decibeles, lo primero que tengo que hacer es ordenar estos parlantes en orden ascendente por su nivel de intensidad. Es decir, digamos que el parlante 1 tiene un nivel de intensidad de 100 decibeles. El parlante 2 tiene un nivel de intensidad de 90 decibeles. Y el parlante 3 tiene un nivel de intensidad de 85 decibeles. El primer paso que yo debo hacer es ordenarlos de menor a mayor o de manera ascendente. Esto era un 85.
Es decir, el primero va a ser de 85, el segundo de 90 y el tercero 100. El siguiente paso que debo realizar es agruparlos en parejas. Como yo ya los voy a tener ordenados, voy a hacer la suma en esta dirección para no tener que escribir todo eso de nuevo. Voy a tener esta parejita de 85 y 90. Y este queda solito. De este de 85 y 90 me va a dar un resultado. Y ese resultado luego lo tengo que ordenar otra vez de menor a mayor. Y ahí sí realizar nuevamente la suma. Vamos a ver el ejemplo para que ustedes vayan practicando eso, para que ustedes lo vayan tomando. Bueno, acá tenemos el aumento de decibeles máximo dado por esa gráfica logarítmica. El límite está en 3 decibeles, como les decía. Y cada uno de estos valores de acá que vemos acá, en esta tablita, salen de esa gráfica logarítmica. Por ejemplo, comprobemos uno que esté fácil por acá en esta gráfica. Bueno, el que nos marcan. Comprobemos el del 6. El 6 me dice que tiene un aumento de 1 decibel y es lo que vemos acá. 6 aumenta 1 decibel. Vamos a ver otro, como por ejemplo uno que sea más o menos. Este es 0.5. El 9, su imagen debe ser de 0.5. Tenemos acá 9 decibeles y la imagen es de 0.5. Ahí sería 0.5. Otra que esté fácil en 2 me dice que es como 2.1 o 2.2 tal vez. En 2 es 2.1. Entonces todos estos valorcitos de acá salen de esa gráfica logarítmica. De esta gráfica logarítmica. Bien. Entonces, vamos a ver el ejemplo y con el ejemplo ustedes ya lo van a tener un poco más claro. ¿Cómo se suman los decibeles? Digamos que tenemos una fuente de 42 decibeles y otra fuente de 50 decibeles. Lo primero es ordenarlo de menor a mayor. Ya está ordenado de menor a mayor. Lo siguiente es que tengo que realizar la diferencia o la resta de estos dos. ¿Cuánto me da la resta de ellos? ¿Cuánto da la resta? Necesito que participen, si no yo continúo. Esta ya creo que es la última Oye, diapositiva. profe, y con lo de la tabla sería 0.6. Exacto. La diferencia entre ellos es de 8 decibeles. Y nosotros venimos a nuestra tabla y buscamos. Hey, diferencia de 8 decibeles aumenta 0.6. Listo. Significa que nuestra suma de 42 decibeles más 50 decibeles aumenta 0.6. ¿A quién le aumenta? Al valor máximo. Es decir, a este valor máximo, 50 decibeles, le sumo 0.6 y me da 50.6 decibeles. En otras palabras, si yo tengo un altoparlante por acá de 42 decibeles y otro por acá de 50 decibeles y tengo una persona acá escuchando una canción de esos dos altoparlantes, el nivel de intensidad que va a percibir esta persona es de 50.6 decibeles. Bien, ejercicio B o inciso B. Ahora ya no son dos altoparlantes, sino que son 4. Paso 1, ordenarlo de menor a mayor. Paso 2, realizar la diferencia entre estas parejitas que se forman. ¿Cuál es la diferencia entre 34 y 41? 7. 7. Vengo a mi tabla, reviso la diferencia de 7 y veo que aumenta 0.8. Es decir, al valor mayor le voy a sumar 0.8. ¿Quién es más grande? ¿34 o 41? Obviamente 41, es decir, a 41 le sumo 0.8. Me da 41.8. Ahora, a esta otra parejita, ¿cuál es su diferencia?
Su diferencia es de 7 y 8, 15. 15, sí, profe. Sí, profe. 0,1. Es decir, eso aumenta 0.1. Listo. A nuestro valor máximo le voy a sumar 0.1. Ahora, si esto me queda, por ejemplo, que este de acá me haya dado más grande que este, yo tengo que ordenarlo nuevamente, porque puede ser que yo tenga otro valor por acá, ¿sí? Entonces, siempre que yo realice alguna suma ya de mis parejitas, debo revisar que estén en orden ascendente. Siempre tiene que estar de menor a mayor. Y vuelvo a realizar la diferencia entre ellos. La diferencia entre ellos es de 17. 17 punto algo. O 16.3. 16.3. Y pues ya vemos que para los números mayores que 15, aumenta o 0.1 o aumenta 0. No recuerdo, aumenta 0. Valores mayores que 15, aumenta 0. Es decir, simplemente queda la intensidad mayor, el nivel de intensidad mayor. Es decir, 58.1. Acá yo creo que me equivoqué. ¿Cuánto daba? Sí, profe. ¿Cuánto daba la diferencia? 16. Sí, profe. Les voy a corregir esto de acá de una vez. Porque si no luego se me olvida corregirlo. Acá ya no debe sumar nada. 58.1. Y listo. No es nada más con respecto a esta suma de decibeles. Los pasos importantes a seguir son los que ya les mencioné. Siempre ordenarlo de menor a mayor. Armar las parejitas. Realizar la diferencia entre esas parejitas. ¿Cuál es la diferencia de decibeles entre esos dos sonidos? Compararlo con la tabla y ver cuánto le corresponde a cada una de esas diferencias. Que si por ejemplo tenemos 5 valores, digamos que tenemos un número impar, ya no son 4 sino que son 5. Entonces más 58, vamos a ponerle otro acá, más, no quiero ordenarlo de nuevo, así que vamos a poner un más 60 decibeles. 60 decibeles. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente monto parejitas. Primera pareja, segunda pareja. Este como queda solo, pues simplemente baja su valor. Realizo la primera suma, me da 41.8. Realizo la siguiente suma, me da 58.1 y sigue bajando este, más 60. Como sigue estando en orden, pues sigo montando parejitas. 48.1 más 58.1 me da 58.1 y este valor sigue bajando, más 60. Y 58.1 más 60 decibeles, la diferencia es de 1.8 o 1.9. 1.9. Profe, 1.9. Es decir, vamos a aproximarlo a 2 y para 2 tenemos 2.1. profe, una pregunta. Señor, ¿De dónde salió el 60? No. lo puse yo para hacer un número impar. Es decir, ustedes no siempre van a tener fuentes pares. Es decir, que ustedes monten su parejita de una vez. ¿Sí? Pueden tener números impares. Es decir, va a quedar acá algún decibel o algún sonido que no va a quedar con pareja. Ese sonido simplemente tienen que bajarlo y bajarlo hasta que puedan montar su parejita. ¿Sí? Yo lo puse simplemente para eso. Porque yo acá les hago el caso más sencillo. El caso más sencillo es siempre tener cantidades pares. Con cantidades pares ustedes simplemente montan sus parejitas. Pero ¿qué tal si yo les doy una cantidad impar de fuentes? Es decir, que ustedes ya no tengan 2 fuentes, sino que tengan 3 fuentes, que ya no tengan 4 fuentes, sino que tengan 5. Si tienen 5 fuentes, ustedes ya no pueden montar parejas en todos. Habrá uno que quede suelto. ¿Sí?
El que queda suelto es el que tiene mayor cantidad de decibeles. Y ese lo empareja al final. O, como les digo, siempre tienen que ordenarlo de menor a mayor. Si queda un punto en el que, por ejemplo, esta fuente es de 59 decibeles, no, mentira, no puede ser 59. Esta fuente es de 58 decibeles. 58. Acá usted tiene que reordenarlo. Acá ya usted no realizaría la suma de 41.8 con 51.8, sino de 41.8 con 58. Y este 58.1 lo baja. ¿Sí? Listo. Acá como íbamos en más 60. Es decir, la suma final de esas 5 fuentes que les había planteado va a ser de, ¿cuánto sumaba? 2.1. Es decir, Sí, 62.1. Listo. Es decir, suma de decibeles es bastante sencillo. Lo único que debemos tener es la tabla y siempre realizar el procedimiento correcto. Es decir, realizar las parejas, verificar que están en orden ascendente y ya. No tiene más misterio. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre suma de decibeles? No, señor. Es decir, este tema es mucho más sencillo que el de efecto Doppler. Efecto Doppler sí es un poco más complicadito. Pero suma de decibeles es bastante sencillo. Estamos anticipando. Listo. Entonces, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo quería hacerle una pregunta. ¿Pregunta? Profe, lo que pasa es que, bueno, usted dice que cuando, bueno, da un número impar uno queda solito. Ajá. Ese solito, bueno, ¿él solamente baja o ya cuando se están armando las parejitas él queda solo y se suma solo? No, el no suma solo. Por ejemplo, vamos a hacer este caso no. Vamos a hacerlo con otro valor. Vamos a hacer repitiendo este que es el que me parece interesante. Digamos que tenemos una fuente de 34 decibeles, otra fuente de 41 decibeles, otra de 43, otra de 58 y otra de 58. Más 58, aunque no puedo escribir muy bien. ¿Listo? Tenemos 5 fuentes y las tenemos en orden ascendente, de menor a mayor. ¿Listo? Todo bien. Montamos las parejitas. Primera pareja, segunda pareja, y este, como está solo, pues va a quedar acá sumando a los resultados que nos den estas dos parejitas. Es decir, acá me va a quedar más 58. Él sigue quedando solito. Realizo la suma, me da 41.8 y me da 58.1 más 58. Acá yo tengo que realizar nuevamente el orden de menor a mayor. ¿Sí? Es decir, acá me va a quedar más 58, voy a tachar este, más 58.1. ¿Sí? Lo ordeno de menor a mayor. Y ahí sí realizo la suma de esta parejita y este pues sigue bajando. Más 58.1. ¿Cuánto me da la suma de 41 y 58? La diferencia es de 1.8. No, ¿cuál 1.8? Yo que estoy sumando. Es de 16.3. 16.2. 16.2. Ah, ya por encima de 15 suma 0. Es decir, acá me va a quedar 58. Listo. Y acá ya me quedó la última parejita. 58 más 58.1. Si la diferencia es de 0, creo que suma 3. Bueno, la Da diferencia, 0.1. sí, la diferencia es de Ya 3. 0.1, pero voy a tomar la de 0 porque no puedo tomar el punto 1. Es decir, suma 3 decibeles. Es decir, me va a quedar 58.1 más 3 decibeles. Bien. Es decir, 61.1.
O sume mal. 58, 59, 60.1. Profe, me perdí, como así que 3. ¿No es que se coge 58 más 58.1? No. No, como les Sí, digo. profe, da 61.1. Gracias. Me iba confundiendo ese valor de más 3 ahí ya. No. Uno siempre observa la diferencia entre las dos fuentes. Diferencia entre el nivel de intensidad de este altoparlante y diferencia entre el nivel de intensidad de este altoparlante. Es decir, si este altoparlante tiene un nivel de intensidad de 58 y este tiene un nivel de intensidad de 58.1, yo lo que observo es cuál es su diferencia en decibeles. ¿Sí? Es decir, todo el procedimiento, es que no quisiera borrar todo eso, todo el procedimiento que nosotros realizamos acá es ver la diferencia entre estos dos valores. Diferencia entre estos dos valores. Diferencia entre esta fuente y esta fuente. Y a partir de esa diferencia es que yo observo en mi tablita cuánto sumar. ¿Sí? Por ejemplo, la diferencia entre estos dos es de 6, 7. Sí, 7. Como la diferencia es de 7, pues yo miro acá en mi tablita, sección, diferencia, y bajo hasta el 7. En 7 observo que debo sumar 0.8. Sumo 0.8 al valor mayor, es decir, a 41. Y 41 más 0.8 me da 41.8. ¿Sí? En el último caso, me quedaba 58 más 58.1. La diferencia es de 0.1, es decir, aumenta 3 decibeles, aunque debería aumentarla en sí es 2.9 decibeles. ¿Sí? Es decir, la respuesta más exacta no sería 61.1, sino 61 decibeles. Bien. Todo claro con la suma de decibeles, ¿cierto? Es bastante, Sí, profe, ahora sí. sencilla. Entonces, por eso les digo, el caso ideal, el caso más sencillo, el caso más práctico, es que usted tenga una cantidad par de fuentes. Es decir, que tenga 2 fuentes, que tenga 4 fuentes, 6 fuentes, 8 fuentes. ¿Por qué? Porque usted puede montar sus parejitas de una vez. Usted monta sus parejas, esos resultados, monta pareja y obtiene un resultado final. Si usted no tiene una cantidad par de fuentes, usted siempre tiene que estar pendiente a que este numerito, por ejemplo, el que yo colocaba acá, más otro 58, puede llegar a un punto, eso me parece un 60, esto sí, más 58, puede llegar a un punto como por ejemplo en este caso, en el que yo tenga que reordenarlo de nuevo, ¿sí? Porque 58.1 es mayor que 58. ¿Sí? Es decir, tengo que reordenar nuevamente esto. Me va a quedar 41 más 58 y luego sí, más 58.1. Y ahí monto mi parejita. Mi pareja me va a quedar 48.1 más 58. Y 58.1 pues sigue estando libre. Ya, realizo la suma de 41.8 más 58 y esos dos valores que me quedan al final sí ya los puedo sumar directamente. Entonces tienen que estar pendientes siempre de eso. Siempre de estarlos ordenando de menor a mayor. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Yo les estaré dejando la primera notica. Creo que voy a dejarles un taller sobre esto. Es decir, esta es la última matemática, esta es la última parte numérica que vamos a ver en el semestre. Entonces les dejaré solo un tallercito explícitamente de estos dos temas. De efecto Doppler Profe, y de suma de decibeles. Señora. profe, ¿tú estás subiendo las presentaciones o los videos a dónde? En Teams. El problema con este video de hoy es que no sé si lo pueda subir por Teams. Bueno, no sé si pueda subir el video como tal. Si no puedo subir el video como tal,
creo que les dejaré el link de algún Google Drive para que ustedes lo puedan descargar de ese Google Drive. Porque como la reunión no se cerró, significa que el video va a quedar bastante pesadito. Y creo que Teams tiene un límite, no recuerdo de cuánto es, como de 100 megas o algo así. Entonces, si no se los puedo subir directamente al video, les estaré subiendo o dejando ese link de algún Google Drive para que ustedes lo puedan descargar desde ahí. Bueno, Y profe, las igual diapositivas sí usted se las dejo en Teams. Profe, igual usted nos puede avisar cuando... Sí, claro. Yo apenas termine de convertirse al video, que demorará como unos 30 minutos en convertirse al video. Les digo por dónde se los dejo, si por Teams o en algún Google Drive. Profe, ¿y el taller es para entregarlo cuándo? El taller es para entregarlo cuando, no sé, depende del día que se lo deje. Si lo dejo mañana, sería para el siguiente sábado. Si se lo dejo hoy, sería para el siguiente viernes. Siempre son 7 días. Y ya la próxima clase realizamos alguna otra actividad para dejar 2 noticas. Y la siguiente clase realizamos otra actividad para que sean 3 notas. O incluso puedo dejarles hoy una consulta. Creo que hoy mejor les voy a dejar una consulta. Y la próxima semana en clase realizamos un taller de clase. ¿Listo? Entonces, ese es el plan. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo. Entonces, por Teams, apenas me llega alguna idea de qué es el tipo de actividad que les voy a dejar. Les dejaré la actividad en Teams. Y les dejaré 7 días para que lo resuelvan. Y la próxima semana, durante la clase, realizamos un tallercito en clase para sacar otra nota. ¿Listo? Entonces nos estaremos viendo la próxima clase. Y por favor revisan estos temas si no entendieron algo. Ok, profe, gracias. Bueno, sí, señor. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.